una serie de preguntas que más o menos resumen muchas de nuestras dudas al respecto. El doctor Nucci es una persona muy conocida en el ámbito de la hematología y la infectología. Por muchos años se ha dedicado a esto, tiene múltiples publicaciones en el área de infecciones en este grupo de pacientes hematológicos y en trasplante de médula ósea, y trabaja vive en Sao Paulo. Río. En Río. Pues. Y gracias también a la ayuda de la industria farmacéutica, pudo venir aquí y va a ser de gran ayuda para nosotros. Bueno, doctor Nucci, muchas gracias por su colaboración, por venir. Yo que agradezco la segunda vez que vengo en este hospital. Me siento ilusionado de estar aquí una vez más, haciendo esta discusión que no es una charla, pero es una discusión de las dudas que son muy pertinentes. Bueno, entonces, pues hemos hecho unas preguntas, yo creo que muchos de ustedes las tienen ya. La primera pregunta tiene que ver con la leucemia linfoide aguda. A ver, quitémonos esto un ratito. Sí. Por muchos años, el rey de los problemas de aspergilosis fue la leucemia mieloide aguda. Y cuando se implementó el uso de posaconazol, la incidencia de aspergilosis en este grupo de pacientes bajó dramáticamente y quedó como el rey el segundo, que era la leucemia linfoide aguda, con una incidencia del 10-12%. Y allí con un problema, ya que muchos de los esquemas de tratamiento incluyen alcaloides de la vinca. Entonces, ¿usted cómo cree o cómo piensa que puede ser la profilaxis para los pacientes con leucemia linfoide aguda? Ok, bien, siempre negligenciamos un poco la epidemiología de enfermedades crónicas en leucemia linfoide aguda, incluyendo nuestro grupo en Brasil, que publicamos en 2013, una serie, un estudio epidemiológico en mieloide, halogénico y autólogo. Decidimos incluir leucemia linfoide aguda en una publicación en 2021. Tuvimos 17% de enfermedades crónicas invasivas en leucemia linfoide aguda, la más frecuente es aspergilosis. Entonces, es un tema muy importante. El problema es la interacción con la vincristina. La vincristina tiene una toxicidad, sobre todo neurológica, neuropatía sensitiva, periférica, autonómica, neuropatía sensitiva y neuropatía motora. La neuropatía sensitiva es reversible, pero la motora no es. Entonces, en general, se quita de usar azólicos cuando se usa vincristina. Vincristina es como un backbone de la terapia de la leucemia linfoide aguda, se incluye en casi todos los esquemas. Entonces, existe una duda si puede usar, por ejemplo, fluconazol, que es un inhibidor moderado de CYP3A4, como también isavuconazol, que es un inhibidor moderado de CYP3A4. Para mí, como es un poco imprevisible la toxicidad neurológica y puede ser irreversible, yo en general intento de no usar azólicos con vincristina. Unos dicen, ok, hace la vincristina, después de algunos días hace un azólico, después hace un washout, quita azólico y hace la vincristina. Los esquemas generales se hacen vincristina de día 1, 8, 15, 22. Entonces, es imposible. No uso ningún azólico. Si mi paciente desarrolla una mucositis entérica intensa, yo le doy una equinocandina que puede hacer una profilaxis para cándida y también para aspergilos, un poco dudoso, pero tiene actividad contra aspergilos. Si no, intento de hacer diagnóstico temprano y ningún azólico con vincristina. Bueno, nosotros aquí en la leucemia linfoide aguda usualmente usamos fluconazol, pero estamos desprotegidos frente a los hongos filamentosos, y este es pues una cuestión constante con los pacientes en la cabeza. Y cuando usted menciona el 17%, pues es un número... Sí, he intentado hacer un randomizado de anfobia liposomal contra placebo, una dosis de 5 miligramos por kilo, 3 veces por semana, pero los números, la frecuencia de enfermedades crónicas invasivas fue igual, o sea, es un estudio negativo. Eso no quiere decir que anfotericina no puede prevenir aspergilosis. Yo pienso que en
en concepción puede prevenir, pero quizás que esta dosaje no funcionó. Era un multicéntrico, se llama Ambiguard, publicado algunos años atrás, y nos quedamos órfanos de profilaxis para aspergillos. Bueno, ¿qué considera usted que sea mejor? ¿Utilizar una profilaxis universal o hacer un manejo preventive para este tipo de infecciones fúngicas invasivas en los pacientes hematológicos? En general, nosotros intentamos de hacer una estratificación de riesgo, considerando algunos puntos clave. Para los pacientes de bajo riesgo o no tan alto riesgo, para los de no tan alto riesgo, nosotros les damos fluconazol con monitoreo de galactomannan 3 veces por semana. Mientras para los de alto riesgo, nosotros les damos POSA, BOI, o en algunos casos damos isavuconazol, aunque tanto BORI quanto isavuconazol son off-label, porque no tienen estudios en leucemia ni para voriconazol ni isavuconazol. ¿Qué parámetros nosotros usamos? Parámetros que el hematólogo hace una clasificación de riesgo de la leucemia mieloide aguda, sobre todo con la probabilidad de obtención de remisión completa con un único ciclo de 7+3, 7 días de citarabina, 3 de un antraciclínico, que son la edad, leucometría inicial más alta que 50.000, algunas características genéticas y moleculares que hacen, por ejemplo, cariótipos complejos, leucemias secundarias a mielodisplasia, o a otras enfermedades hematológicas. Estos tienen una probabilidad de obtención de remisión completa con un 7+3 pequeña. Tenemos que juntar una quimioterapia, en vez de tener en 3 semanas de neutropenia, van a tener 5 o 6 semanas. Comorbidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uso crónico de corticosteroides, humo activo, sobrecarga de hierro. Entonces intentamos de estratificar riesgo, las camas con o sin filtro EPA, muy importante. Entonces, bajo riesgo, fluco y galactomannan. Alto riesgo, un azólico activo contra aspergillos. Ok. En la profilaxis de los pacientes hematológicos de alto riesgo, el isobuconazol se ha asociado con un porcentaje más alto de infecciones de brecha que el posaconazol. ¿Qué opina de este hallazgo? ¿Cómo me puede explicar? ¿Qué importancia tiene? Sí, el problema es que no son estudios o no son randomizados, o son estudios de un único centro, con grupo control histórico, o son estudios diferentes. Y sabemos que la incidencia de enfermedades fúngicas por hongos filamentosos sufre una gran influencia del ambiente. Entonces puede ser que tienen publicaciones, por ejemplo, de algunas fases del año que tienen más aspergillos o menos aspergillos, más mucor o menos mucor. Y además yo pienso que la causa más frecuente de breakthrough, infecciones de brecha, son ligados al huésped muy deprimido. Entonces yo pienso que si no tenemos un randomizado a donde intentamos que con la randomización disminuir los vieses de enfermedad de base, estados de inmunosupresión, periodos del año, la misma ambiente, habitaciones. Yo tengo una tendencia a disminuir la valutación de estos estudios de vida real con comparaciones no randomizadas. Ok. En los pacientes con leucemia mieloide aguda y en el proceso de inducción, cuando requieren midostaurina, ¿qué utilizan ustedes como profilaxis antifúngica? Esto es un tema que estábamos empezando a discutir, porque tenemos hoy fármacos maravillosos para el tratamiento de la leucemia con una mejora impresionante. Algunos, por ejemplo, gilteritinib, que es dado en monoterapia para la leucemia mieloide aguda en recaída. Los pacientes van a sus casas tomando 3 comprimidos por día. Impresionante. La midostaurina es validada junto con el 7+3. Entonces, esos pacientes tienen un riesgo para aspergilosis. Midostaurina tiene una metabolización, como prácticamente todos los otros.
en el citocromo P453A4 y sufre inhibición fuerte de bori y posa y moderada de isavuconazol. Si usamos midostaurina con bori, posa o isavuconazol, tenemos que reducir la dosis de midostaurina, pero tiene un problema porque los metabolitos de midostaurina tienen una actividad antileucémica. O sea, si bloqueamos la metabolización de midostaurina, puede ser que tengamos menos efecto antileucémico, que se llama off-target, porque el target de midostaurina es FLT3. Y no se lograba entender por qué pacientes que no tenían mutación de FLT3 se beneficiaban de midostaurina, sin embargo, de no tener la mutación. Y descubrieron que los dos principales metabólicos tienen un efecto off-target que quizás que hace una disminución de los clones leucémicos. Entonces, el problema de la midostaurina es más complejo que, por ejemplo, gilteritinib y venetoclax, porque sus metabólitos son inertes, no tienen actividad antileucémica. Pero tenemos que afrontar ese problema. Entonces, ¿qué hacen? Nosotros intentamos de dar isavuconazol porque tiene un estudio que ha avaliado la concentración de los metabólitos. Entonces, han comparado ninguna profilaxis, isavuconazol y posa o bori. Dosando los niveles sanguíneos de los metabólitos, vieron que los cambios en la concentración de midostaurina, esos dos metabólitos, era más o menos semejante con isavuconazol, muy diferente con midostaurina, con bori y posa, con una concentración muy alta de midostaurina y una concentración muy baja de sus dos metabólitos. Pero es un tema difícil y ha tocado la cosa más difícil para mí de manejar esas interacciones con midostaurina. Nosotros usualmente en esos casos utilizamos una equinocandina. Es una otra opción también, es una otra opción. Se usar una equinocandina que no tenemos datos muy sólidos de que las equinocandinas hacen una protección contra aspergilos. Tenemos un estudio pediátrico en leucemia mieloide aguda, caspofungina versus fluconazol. Interesante que los dos brazos iban en la curva de Kaplan-Meier iguales hasta el mes 2. En el mes 3 se separaron con más aspergiloses en el brazo fluconazol y menos en el brazo caspofungina. Si miramos a 82% de los pacientes que fueron a este randomizado eran pediátricos o adultos jóvenes recibiendo regímenes de quimioterapia para leucemia mieloide aguda diferentes de adultos. Para adultos los damos un 7+3, avaliamos si está en remisión. Si está en remisión, hacemos unos 2 o 3 ciclos de high-dose RAC o trasplante. Mientras para los pediátricos hacen 4 o 5 ciclos de quimioterapia muy intensa en secuencia. Entonces, yo especulo que la diferencia con ventaja de caspofungina para proteger aspergiloses fue observada solamente después del tercer ciclo o a partir del tercer ciclo de quimioterapia. Entonces, no sé cuánto podemos extrapolar estos resultados de caspofungina superior a fluco para protección de aspergiloses para los adultos que reciben 7+3. Sin embargo, las equinocandinas son una opción excelente, yo pienso, y las doy muy frecuentemente para leucemia mieloide aguda o para trasplante halogénico, cuando damos un azólico, hace un incremento muy grande de transaminasas, bilirrubina, fosfatasa, quitamos azólico y los damos equinocandina. Es una buena opción. Nosotros usamos mucho equinocandina en esos contextos y yo diría pues que nos ha ido bien. Sí, nuestro colega Arnaldo Colombo le detesta usar equinocandinas porque trabaja mucho con las placas y sabe que una forma muy rápida de desarrollar la mutación de FKS1 de las
las cándidas para equinocandinas es hacer unos 3 o 4 pasajes in vitro con exposición, sobre todo en dosis más bajas de equinocandina. Ese es un tema raro, porque micafungina, que fue estudiada más frecuentemente, las dan en una dosis de 50 miligramos. Si yo doy micafungina, la doy en una dosis de 100 miligramos. Ok. Bueno, en los pacientes que reciben la combinación de azacitidina y venetoclax, es parecido pues la pregunta anterior, ¿qué profilaxis utilizan ustedes en esos pacientes? De hecho, ese es otro tema interesante. Yo voy a hacer la propaganda de mi publicación que va a llegar ahorita. Fue aceptada ayer en Leukemia Research. La pregunta es, do patients with acute myeloid leukemia receiving venetoclax and hypomethylating, should these patients receive anti-mold prophylaxis? Es una reflexión. Mire, yo pienso que en mi experiencia y la experiencia de otros que se acumulan, nos sugiere que estos pacientes que reciben hipometilantes de venetoclax tienen un riesgo de infecciones más bajo que los pacientes que reciben una quimioterapia típica 7+3. Lo que ocurría con los hematólogos es que cuando decidían de no hacer una quimioterapia intensa para los pacientes más grandes o con comorbidades, los daban decitabina o azacitidina, ambulatorial. Neutropenia de corta duración sin mucositis. Cuando acrescentamos venetoclax, que resultó en una ventaja impresionante en las tasas de remisión completa y la sobrevida, se adjuntó venetoclax con una neutropenia muy intensa, porque venetoclax es un inhibidor de apoptosis, un inductor de apoptosis, disculpe. Venetoclax induce apoptosis que está bloqueada en las células leucémicas. Y uno de los mecanismos más importantes de mantenimiento de los precursores neutrofílicos en la médula ósea es inhibición de apoptosis. Y venetoclax induce apoptose de los precursores mieloides, por esto que induce neutropenia. Neutropenia es universal con venetoclax. ¿Y qué ocurrió con los hematólogos? Mientras con azacitidina tenían 500, 600 neutrófilos, con venetoclax van a 50, 100 neutrófilos. Y los ponen en un hospital con quinolona y con un azólico. Nuevamente, las quinolonas, si quiere dar una quinolona, tiene que ser moxifloxacino, que no inhibe citocromo P450 3A4. Cipro y Levo son inhibidores moderados de CYP 3A4. Y Boriposa, inhibidores fuertes. Lo que se recomienda es bajar la dosis de venetoclax para 100 miligramos en vez de 400 para los inhibidores fuertes y 200 para los inhibidores moderados. Lo que ocurre es que nosotros usamos sobre todo voriconazol. Y sabemos que con voriconazol no sabemos cuál es el nivel sanguíneo de un paciente individualmente por el tema del polimorfismo del 2C19 de metabolización de bori. Entonces puede ocurrir que yo estoy dando un metabolizador rápido de voriconazol, estoy disminuyendo la dosis de venetoclax, entonces tiene una subexposición a venetoclax. Tiene trabajo que muestra que la subexposición a venetoclax disminuye la posibilidad de respuesta en la leucemia. Esta es la bala de plata para los leucémicos más grandes o con comorbidades para terapia de la leucemia. Entonces, mi recomendación, adelantando la conclusión de mi paper, es quito de usar profilaxis con quinolonas y con azólicos para pacientes recibiendo venetoclax hipometilantes. Si me quedo en mucha duda, equinocandinas puede ser una alternativa excelente, pero si los pacientes están bien, un colega de Colorado que ha tratado más de 100 o 200 pacientes con venetoclax y azacitidina dice, ¿recuerdas las neutropenias de los mielodisplásicos en ambulatorio, que no ocurre nada? Los hipoplásticos, el mismo con venetoclax hipometilante. Déjalos tranquilos en sus casas porque no van a tener infecciones, no hacen mucositis.
Venetoclax não induz mucosite. Midostaurina não induz mucosite. Gilteritinib não induz mucosite. Então, minha percepção é que nestes pacientes a taxa de infecção vai ser mais baixa. Em cambio de não dar nenhuma profilaxis, nos armamos com mais gana de fazer diagnósticos mais tempranos. Então, uma investigação com tomografia do tórax e en la primera fiebre, quizás galactomannan también para intentar de hacer diagnóstico más temprano en este paciente que quizás desarrolla una infección. Pero estamos un poco lejos de aprender cómo manejar estos pacientes. Y las dudas son esas que ha dicho. Bueno, esta es otra pregunta. En un paciente que tiene una neutropenia prolongada y fiebre, que ingresa de su casa y se toma entonces un TAC de tórax al ingreso, y en este TAC tiene múltiples nódulos con un halo alrededor, ¿qué consideraciones diagnósticas tiene? ¿Qué iniciaría mientras se realizan pruebas adicionales como una broncoscopia y otros exámenes? ¿Y qué considera? Ese paciente debe iniciar anfotericina B de oxipolato, anfotericina B liposomal, isavuconazol, posaconazol, poriconazol. Sí, un paciente que ingresa de su casa, yo tengo que mirar primeramente en la epidemiología local, yo pienso. Sabemos que tienen, por ejemplo, en Río tenemos Fusarium como una de las posibilidades. Tenemos poco mucor, aunque con múltiples nódulos existe una posibilidad mayor de ser mucormicosis. Se me quedo en duda anfotericina B, hasta que yo tengo una información más precisa, por ejemplo, si viene un galactomannan en el suero positivo o si mismo con galactomannan negativo en el suero, yo voy a broncoscopía y con la broncoscopía, si tengo un galactomannan, hago un cambio para un azólico para terapia de aspergilosis. Pero en la duda, yo voy tratarlo con una preparación lipídica de anfotericina. Bueno, entonces, inicialmente ese paciente le daríamos anfotericina B liposomal. Sí. ¿Qué dosis? 3 miligramos por kilo. 3, muy poquito, sí. ¿No? Bueno. Porque yo no tengo ningún dato sólido que me indica que más de 3 sea mejor. Aunque si miramos a la guía de mucormicosis, en la cual yo soy coautor, yo no creo que 5 miligramos por kilo deba ser la dosis padrón. Entonces, iríamos en ese momento con anfotericina B liposomal. Entonces, la siguiente pregunta es, en el mismo paciente se realiza un lavado broncoalveolar y sale un galactomannan en 7. Ese paciente en ese momento, entonces, ¿usted le cambiaría la anfotericina B liposomal por una sol o le dejaría la anfotericina liposomal? No, cambiaría por una sol. Por una sol. Por una sol. ¿Cuál? Bori o isavuconazol. Yo pienso que isavuconazol tiene 3 ventajas sobre boriconazol. Menos toxicidad hepática, menos interacciones medicamentosas, sobre todo si yo voy a usar uno de esos fármacos. Y tercero, yo no necesito monitoreo del nivel sanguíneo. Yo aprendí a usar boriconazol sin monitoreo, porque en mi hospital jamás tuve monitoreo, pero si tengo un otro fármaco que no necesito hacer monitoreo, yo prefiero, me siento más seguro de usar un fármaco a donde no me queda mucha preocupación si el nivel sanguíneo está bajo. Bueno, ¿y qué opina de posaconazol en ese contexto? Nosotros en Brasil no tenemos posa venoso, no tenemos posa tableta. Entonces tenemos solo solución oral. Esta es la razón por la cual yo no considero posaconazol. Pero teniendo venoso, teniendo la tableta, posaconazol se cualificó con publicación del año pasado, comparando con Bori, un estudio de no inferioridad, igual a boriconazol con igual toxicidad, igual suceso. Entonces acá, si tiene venoso, posaconazol podría ser un otro fármaco. Sí, en ese estudio participamos nosotros, fue publicado en el Lancet el año pasado. En general, en los pacientes hematológicos y con una probabilidad de una infección fúngica invasiva, ¿cree que debe iniciarse primero anfotericina B de oxicolato o de entrada anfotericina B liposomal? Y bueno,
me responde un poco, ¿cuál sería la dosis de inicio? Sí, si es complejo lipídico, el gobierno brasileño fornece, nos da para los hospitales públicos cuando tenemos un diagnóstico probado o probable. Y la dosis más estudiada de complejo lipídico es 5 miligramos por kilo, entonces usamos 5 por kilo. Para Ambisome, les doy 3 miligramos por kilo y no me recuerdo la última vez que yo prescribí Anfobé de oxicolato. Nosotros no usamos desde mucho tiempo. Ok. En un paciente que tiene una mucormicosis, ¿cuáles serían las recomendaciones de tratamiento inicial? ¿Qué dosis? ¿Qué medicamento? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué papel tiene en estos pacientes el isoconazol o las dosis más altas de posaconazol? Bien, yo voy en la primera pregunta, la pregunta anterior de este paciente con múltiples nódulos. Yo estoy usando anfotericina liposomal como una terapia anticipada en un paciente con nódulos. Esto es porque, como aspergilosis es la enfermedad más frecuente, yo voy de 3 miligramos por kilo. Yo voy a seguir los expertos de la guía de mucormicosis, aunque yo no tengo no tenemos evidencias, pero la mayor parte de la gente cree que una dosis mínima de 5 miligramos por kilo de Ambisome debe ser dada. Entonces, yo más conservadoramente iba a prescribir 5 miligramos por kilo de anfotericina liposomal. Yo pienso que por la calidad de los datos de isavuconazol, que era un estudio pequeño, con una comparación con un grupo control histórico, en el cual los pacientes recibieron anfotericina, incluyendo deoxicolato, tenía unos pocos pacientes que recibieron deoxicolato. Yo pienso que los datos no son sólidos, como por ejemplo estudio randomizado en pacientes con aspergilosis. Entonces, yo pienso que hasta que tengamos más datos de vida real de terapia con isavuconazol en primera línea, yo más conservadoramente, yo pienso que debo empezar con Ambisome 5 por kilo y después de algunos días, cuando los pacientes están mejores, hago el switch para isavuconazol oral para deshospitalizar más precozmente. Bueno, en el caso de una infección por Fusarium, ¿cuáles serían las indicaciones de tratamiento inicial? ¿Qué medicamento? ¿Cuánto tiempo? Y la otra pregunta también sería en mucor. ¿Cuánto tiempo de trata una mucormicosis? Sí, hoy de la mañana me preguntaron también para aspergilosis cuánto tiempo. Yo pienso que la duración de la terapia debe ser individualizada, con bases en la carga fúngica, qué resto de enfermedades, qué terapias adicionales yo debo hacer para mi paciente. En general, si tengo, por ejemplo, un leucémico agudo que entra en remisión completa, tiene neutrófilos normales y tiene una aspergilosis con poca carga fúngica, les doy 2 semanas, no más que eso, para tratar la aspergilosis. Y después, cuando va a quedarse neutropénico nuevamente, hago una reevaluación, se restó alguna imagen. Mientras un paciente con múltiples lesiones necróticas, quizás que mucho más que 6 semanas necesita. Lo mismo yo pienso para mucormicosis y para fusariosis. Yo tengo que mirar a cuáles son las imágenes, a dónde tiene lesiones, si tiene con mucor, si logro hacer una retirada de lesiones necróticas por quirugía. Entonces, yo no tengo una idea muy clara de cuántos días o cuántas semanas. Para Fusarium, no tenemos ningún dato sólido que me diga que voriconazol sea peor que anfotericina lipídio. De la publicación que hemos hecho en 2013, quedaba claro que Anfobé de oxicolato era peor, la curva era muy baja, mientras Bori, terapia combinada y una preparación lipídica de anfotericina D, todos se quedaron las curvas en más o menos 45% de sobrevida en 6 semanas o 12 semanas. Entonces, en la guía, en mi capítulo de Up to Date, yo digo que
bori o anfotericina lipídio sea cualquiera de los dos una buena opción para iniciar la terapia. Ok. En un paciente que durante un periodo de neutropenia y quimioterapia presentó un cuadro de aspergilosis, ¿cuál es la probabilidad de que este cuadro se repita en los nuevos ciclos de quimioterapia o eventualmente si lleva un trasplante halogénico de médula ósea? Si la recaída de la enfermedad fúngica, tenemos datos relativamente robustos o algunos estudios en aspergilosis, no tenemos ningún estudio en mucor, tenemos un estudio pequeño en fusariosis que nosotros publicamos. Para aspergilos, las evidencias sugieren que si los pacientes recibieran terapia para aspergilosis por menos de 30 días, o sea, empezaron la terapia en menos de 30 días, tienen lesiones muy activas, eran los pacientes que tenían un riesgo más alto de recaída. Pero mismo los pacientes que no se clasifican como alto riesgo, yo pienso que es indicado hacer una profilaxis secundaria para todos los periodos de riesgo. Periodos de riesgo sería, por ejemplo, nuevos cursos de neutropenia. ¿Y qué haría como profilaxis secundaria? La mejor profilaxis es la terapia inicial. Se les dé voriconazol, repito, voriconazol, se les dé ISA, repito, ISA. Ok. Y, por ejemplo, para halogénico con corticosteroides en dosis altas para tratamiento de la enfermedad en cheto contra UEP, también yo pienso que debe ser profilaxis secundaria. Bueno, ¿qué opina del tratamiento oral inicial para una infección micótica sistémica en el contexto de un paciente en cuidado intensivo? Paciente con aspergilosis y que le vamos a dar posaconazol en tabletas. ¿Eso es válido o no? No, yo pienso que yo tengo dudas si ese paciente va a absorber adecuadamente, puede tener una mala distribución, hipoalbuminemia, edema de las alzas intestinales. Yo pienso que es más prudente empezar con fármaco venoso y esperar. En relación con la dosis de los antimicóticos, ¿tiene alguna importancia la obesidad o la hipoalbuminemia? Sí, esos son dos, muchos de esos fármacos, por ejemplo, posaconazol y isavuconazol tienen una elevación proteica muy grande. Entonces, es posible que los pacientes con hipoalbuminemia van a tener niveles más bajos. Yo no conozco una publicación que tenga demostrado que pacientes hipoalbuminémicos tengo que incrementar la dosis de estos antifúngicos. Para los obesos, yo pienso que tienen más datos con las equinocandinas, que muy probablemente tenemos que incrementar la dosis. Además, para equinocandinas, algunas situaciones en terapia intensiva que están sugiriendo que debemos incrementar la dosis para terapia de pacientes con candidemia, por el tema de la obesidad. ECMO también. Desde el punto de vista práctico, en países como el nuestro, ¿tiene alguna utilidad real la medición de niveles séricos de fluconazol, voriconazol, isobuconazol, posaconazol? Yo pienso que para fluco, no. Para isavuconazol, no. Para bori y posaconazol, las guías, en mi opinión también, yo pienso que el monitoreo, sobre todo para voriconazol, sea muy importante por el tema de la imprevisibilidad de los niveles sanguíneos. Yo pienso que tienen menos evidencias para monitoreo con posaconazol y muchas evidencias para bori. Ninguna evidencia sólida para fluco o para isavuconazol. Okay. ¿Son igualmente eficaces e intercambiables las diferentes equinocandinas? Sí, yo pienso que en general las equinocandinas son intercambiables, tienen algunas diferencias, por ejemplo, la actividad in vitro, pero la actividad in vitro es un poco más, un poco de la técnica de los test de susceptibilidad, más que algo importante. Sabemos que caspofungina tiene un poco más de problemas con falla hepática porque es metabolizado en el hígado. Existe una
no existe recomendación de uso de caspofungina con pacientes con falla hepática severa. Tiene que disminuir la dosis en falla hepática moderada. Micafungina tiene menos problemas y anidofungina ningún problema porque no es metabolizado en el hígado. Tiene algunos problemas de interacciones también, caspo un poco más de interacciones, mica poca interacción y anídula casi ninguna. Pero yo pienso que me dice que equinocandina tiene en el hospital, cierro los ojos y todo a mi paciente. Bueno, ¿cuál cree usted que debe ser la dosis usual de caspofungina en el manejo de un paciente neutropénico febril de manera empírica? Yo pienso que la dosis empírica debe ser, porque estoy dando empírico porque yo sospecho de una enfermedad fúngica. Entonces, yo pienso que debo dar la dosis que iba a usar para la terapia de una enfermedad. Entonces, si yo pienso en usar caspofungina empírica porque pienso que mi paciente puede tener candidemia, yo voy a usar la dosis que uso para candidemia, 70 miligramos por día en el primer día y 50 miligramos en los días subsecuentes. Como también para nidofungina, 200 en el primer día y 100 en los otros días. Y para mica, que es 100 miligramos todos los días. ¿No considera usted usar dosis iniciales empíricas, por ejemplo, de caspofungina el doble? Nunca me ha ocurrido. ¿Tiene algún racional? ¿Qué hace eso usted? Yo lo que me molesta es que los mix de la caspofungina en muchas levaduras van en aumento. Y pues el problema es el costo. Pero yo sentiría un poco más de tranquilidad dándole 100, pero es una situación de costo. Interesante. Sí. Bueno, ante un paciente neutropénico febril y que no está recibiendo profilaxis, no está recibiendo ninguna profilaxis, inicialmente, ¿cómo lo aproximaría desde el punto de vista de una infección fúngica invasiva? Con equinocandinas, anfotericina B, poriconazol, isavuconazol, posaconazol. Sí, sería una sospecha. Sospecha. Neutropénico febril que no está recibiendo profilaxis. Con solo fiebre. Fiebre, pero neutropénico. Neutropénico febril. Y no está con profilaxis. No está con profilaxis. Sí, en estos pacientes existe el tema de la terapia empírica y la terapia preemptiva, anticipada. Sí. Tiene este randomizado publicado el año pasado del RTC con un grupo grande de pacientes. Eran randomizados, pacientes de alto riesgo, leucemia mieloide aguda, trasplante halogénico, caspo o terapia preemptiva con caspo también. Caspo en la empírica era fiebre persistente o fiebre recurrente. En la preemptiva era caspofungina solo, se tenía galactomannan, se hacía 2 veces por la semana, galactomannan positivo, algún infiltrado pulmonar y aspergillus en el sputum. Entonces, un paciente que no recibe ninguna profilaxis, una equinocandina puede ser una terapia empírica razonable. Pero en ese estudio se demostró que la terapia preemptiva es igual a la terapia empírica, con mortalidad semejante, una frecuencia igual de enfermedades fúngicas invasivas y menos uso de antifúngicos con la terapia preemptiva. Entonces, yo pienso que si usted tiene herramientas para hacer la preemptiva, que sería galactomannan 2 veces por semana, con los resultados en tiempo real, y tomografía, yo no pienso que tengo muchas ganas de hacer terapia empírica más. Bueno, pero entonces podemos quedar que en el paciente neutropénico febril que no está recibiendo profilaxis, una opción razonable de iniciar mientras se obtienen exámenes es una equinocandina. Sí, puede ser. Y en un paciente, las mismas condiciones, neutropénico febril, pero que viene recibiendo fluconazol y que se pone febril bajo esa profilaxis, y mientras se obtienen otros exámenes, ¿usted qué haría ahí? Ahí yo pienso que aspergilosis debe ser la enfermedad más frecuente, porque no está solo profilaxis para cándida. Es la epidemiología que nosotros nos acostumbramos a leer en los estudios en todos los periodos desde 2000,
no, 1995, 96, cuando se empezó a usar fluconazol en largo. Aspergillosis es la más frecuente. Entonces, yo intentaría de usar una terapia más focalizada en aspergillosis, que podría ser uno de los 3 azólicos que son aprobados. Bueno, y la siguiente pregunta es muy parecida. Es un paciente que nuevamente está neutropénico, se pone febril, pero que viene recibiendo profilaxis con posaconazol. Sí, la mayor parte de la gente va a elegir una preparación lipídica de anfotericina B, con bases en 2 elementos. Si yo estoy usando posa que reduce la frecuencia de aspergillos y de cándida, es posible que sea un wild fungus, un hongo de esos más raros, resistentes. Entonces, es mejor usar el fármaco de la duda, que es anfotericina liposomal. Y la segunda motivación sería que el uso de posaconazol quizás que ha hecho una selección de un aspergillus resistente a azólico. La realidad de aspergillus resistente a azólico en el mundo tiene básicamente dos epidemiologías. Una de uso crónico de azólicos en pacientes con aspergillosis crónica cavitaria, uso de 1 año, 2 años. Entonces, ese se transforma, se hace una mutación. Y otro que es descrito en los pacientes hematológicos, que en Holanda y los países cercanos, que las tulipas maravillosas son maravillosas a costa de muchos azólicos que pulverizan todas las plantas y que tiene una similaridad muy grande con los azólicos que nosotros usamos en los pacientes. Los colegas de Holanda tienen como 10% de aspergillus fumigatus resistentes a azólicos y desarrollaron un PCR en lavado broncoalveolar que identifica estos aislados resistentes y mientras este PCR es negativo, la terapia inicial de ellos es anfosfoliposomal con una equinocandina. Pero acá en Sudamérica no tenemos algunos casos de aspergillus del ambiente, pero no tenemos, yo pienso que tiene un caso solo en Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, pero no era paciente hematológico. Entonces, en pacientes hematológicos yo no conozco en Sudamérica ningún caso de aspergillus resistente. Entonces, podría ser que podría usar un otro azólico, pero yo pienso que, porque puede ser niveles sanguíneos bajos, puede ser otros temas. Yo pienso que más seguro, más conservador sería empezar con una preparación lipídica de anfotericina B y después intentar hacer diagnóstico y ajustar el antifúngico. Bueno, la última pregunta era esa, precisamente el impacto de las aspergillus resistentes a la anfotericina B o resistente a los azoles o cándida resistentes a quinocandinas y fluconazol. Si cándida resistente a fluconazol está aumentando en Brasil, algunos, incluyendo con la pandemia. La pandemia fue interesante en mi hospital. Teníamos una incidencia de candidemia de 1 caso por 1000 admisiones, por 20 años. En febrero de 2020 empezamos a preparar el hospital para la pandemia. Entonces, alta para todos los pacientes electivos, solo los pacientes más severamente enfermos quedaron en el hospital. Y aumentamos las camas de UCI. Entonces, ha tenido un cambio de la población de pacientes. Hemos observado un incremento en la incidencia de candidemia. Publicamos en Mycosis en 2021, de 1 a 7 casos por 1000 admisiones. Y sin embargo que la pandemia se disminuyó, continuamos a tener un nivel muy alto de candidemia. Raro. Estamos intentando de entender o que ocurre. Arnaldo Colombo, en São Paulo, ha investigado 2 brotes de Candida parapsilosis
en UCI, en pacientes con COVID resistentes a fluconazol. Entonces está aumentando algunos brotes de Candida parapsilosis y Candida tropicales resistentes a fluconazol. Todavía tenemos niveles muy bajos de resistencia a equinocandinas, yo pienso que en toda América del Sur. ¿Por qué no usamos equinocandinas tan intensamente en terapia intensiva empírico como, por ejemplo, en Estados Unidos han usado, sobre todo algunos 10 años atrás, la gente de Duke University tenía como 30% de glabrata resistente a equinocandinas, con un uso muy largo de equinocandinas en terapia intensiva. Entonces, para fluconazol tenemos que tener en cuenta que está emergiendo parapsilosis tropicales, y para equinocandinas todavía pequeñas. Bueno, la última pregunta, antes de alguna pregunta de las resistencias, es la terapia combinada. ¿Usted cree que en una aspergilosis puede ser útil combinar anfotericina B y posaconazol, o en un Mucor, unas combinaciones, o en un Fusar? Es decir, ¿en qué circunstancias de esas una terapia de combinación sirve? ¿O es, La respuesta corta, desespero. Desespero. Lo único, sabes mejor que yo, porque yo no soy un infectólogo, pero la única combinación que realmente funcionó en enfermedades públicas es anfotericina y 5-fluorocitocina para criptococosis. Porque randomizado en aspergilosis, yo participé de ese estudio como Data Review Committee. Voriconazol más placebo versus voriconazol y anidulafungina. Ninguna diferencia. El grupo de MD Anderson publicó un How I Treat Mucormicosis en 2011. La terapia inicial, combinación. Y más recientemente han publicado una comparación usando un procedimiento interesante metodológico para hacer el match, que es el score de propensión. Y por score de propensión, ninguna diferencia en las curvas de sobrevida entre terapia combinada y monoterapia. Para fusariosis, cuando empiezo con un fármaco, y con 48 horas, sobre todo cuando la fusariosis tiene lesiones de piel, yo pido a los residentes que van a estar todos los días a contar el número de lesiones y fotografarlas. Porque después de unas 48 horas de terapia, el nuevo hemocultivo no puede tener fusario en el sangre y no puede tener nuevas lesiones. Si tiene nuevas lesiones, es la situación a donde yo combino. En general yo empiezo con anfovericosomal y hago la combinación con voriconazol cuando el número de lesiones continúa a aumentar después de unas 48 horas de terapia. Pero mucha gente usa terapia combinada para enfermedades públicas. Yo entiendo porque estamos involucrados en la terapia de los pacientes y es un gap de conocimiento. Entonces, yo no critico si alguien en situaciones de desespero hace una combinación de antifúngicos, pero si intentamos mirar a los datos más sólidos, nos quedamos solo con Anfovir y 5-FC. Bueno, doctor Nucci, hemos completado el cuestionario que teníamos planteado. No sé si hay alguna otra pregunta, doctor Rosso. Buenas tardes, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo soy infectólogo también, compañero de Juan Diego. La charla, bueno, pues la conversación es más hematológico, pero yo estoy también en el campo de órganos sólidos, trasplante, que también hay. ¿Usted tiene experiencia también en trasplante? Poco, más en hematólogos. Okay. Más en hematólogos. Más con discutir un poco interacciones medicamentosas, pero no para seguir los pacientes en el día a día, no tengo mucha experiencia con
No, le quería hacer preguntas en términos de la experiencia que ustedes puedan tener con respecto a las profilaxis antifúngicas para hongos filamentosos en cardíaco y en pulmonar. Yo no tengo experiencia. Yo tengo una experta de São Paulo que toda vez que me queda una duda, la mando un WhatsApp y me contesta. Disculpe, no, yo no tengo ninguna experiencia. En esos pacientes que usted dice hasta venetoclax ambulatorio y que no lo voy a dejar con profilaxis, sino que lo voy a dejar, la estrategia de monitoreo preventive sería con galactomannan sérico y tomografía del tórax o radiografía del tórax. ¿O cómo le hago la estrategia? Estos están en sus casas y vienen una vez por semana en hospital. Podría, por ejemplo, tomar un sangre una vez por semana y hacer un galactomannan. Pero imagina si tiene un galactomannan positivo, yo no sé qué hacer. Si el paciente está bien en su casa y dice, volver al hospital para hacer una tomografía, pues, yo no sé, pero es una idea. Sería una idea de hacer un galactomannan semanal, porque eso se queda en otro pene. Pero ¿a usted le parecería razonable, por ejemplo, en un paciente que esté en la casa recibiendo este medicamento y no está recibiendo profilaxis y está clínicamente bien, pues no hacer nada, pero si tiene síntomas o fiebre, proceder con el galactomannan, la tomografía? ¿Usted qué hace? El primer día. Bueno, pero ¿usted qué haría? ¿Usted haría esos exámenes cuando él está enfermo, tiene fiebre, tiene problema, o lo haría por una rutina, con una periodicidad? No, solo si tiene fiebre. Solo si tiene fiebre. Solo si tiene fiebre. Sí. Un otro grupo que yo pienso que tiene que hacer una búsqueda más intensiva para aspergilosis es que no mencionamos que los nuevos fármacos que incrementan la frecuencia de enfermedades fúngicas invasoras, yo estoy hablando de ibrutinib y los otros inhibidores de la quinasa de Bruton. Para allá voy. En acá el ibrutinib no está claro si uno debería colocar profilaxis antifúngica. Está claro la profilaxis antiviral, pero para uno no está claro, pero sí está descrito que incrementan el riesgo de infecciones fúngicas. ¿Qué opinión le merece el uso de profilaxis antifúngica en estos pacientes o alguna estrategia adicional? Porque adicionalmente estos pacientes cursan con hipogamaglobulinemia, pueden hacer citopenia asociada a la terapia y todo eso. Y mucho más ahora que se utiliza terapia combinada de un BTK más un inhibidor CSL2, ibrutinib más. Más venetoclax, sí, sin duda. Sí, nosotros nos quedamos, la primera vez que yo leí algo de aspergilosis y ibrutinib, yo estaba recibiendo como invitado para revisar un artículo en el Clinical Infectious Disease, que era exactamente la primera publicación de ibrutinib en una serie de 380 y tantos pacientes recibiendo ibrutinib para enfermedades linfoproliferativas crónicas, con un 4%, 5% de enfermedades fúngicas, de 16 enfermedades fúngicas invasivas, 8 aspergilosis y 4 con envolvimiento en el sistema nervioso central. Quedó raro, porque jamás preparando una charla de aspergilosis iba a poner a leucemia linfoide crónica como una enfermedad de bases para aspergilosis. En secuencia, antes de la publicación del paper que yo recomendé aceptar después de algunos cambios pequeños, llegó un paper del grupo francés de enfermedades linfoproliferativas del Blood con un editorial que tiene un cartoon muy interesante con los macrófagos, todas las vías, los linfocitos B, todas las vías de actuación de ibrutinib, mostrando por qué que estos pacientes tienen un riesgo de aspergilosis. Porque la publicación del grupo francés eran 33 casos de enfermedades fúngicas en enfermos recibiendo ibrutinib. 28 aspergilosis, 40% envolvimiento en el sistema nervioso central. Entonces, ibrutinib tiene una acción off-target en múltiples quinasas y hace un bloqueo de los macrófagos alveolares, hace un bloqueo de la transformación TH1, TH17, importante para montar una respuesta contra hongos,
disminuye el reconocimiento de los hongos vía dectina 1, disminuye la migración de neutrófilos para el sitio. Pero aún así, yo no recuerdo, pues, no sé, si en un paciente que está recibiendo ibrutinib se requiera una profilaxis antifúngica. No, porque yo voy a llegar. En esta publicación era del memorio 2,3%. Año pasado llegó una publicación de prescripciones de inhibidores de ibrutinib en Estados Unidos, pacientes hospitalizados y ambulatoriales, 3%. 3% no es suficiente para justificar una profilaxis primaria. Okay. Además, porque esos pacientes están en sus casas, y si yo voy a dar algún azólico, yo tengo que disminuir la dosis de ibrutinib porque también metabolizado por el CYP3A4. Entonces, no existe indicación para profilaxis primaria, pero sí yo tengo una preocupación mayor de tener aspergilosis porque es un fármaco que incrementa el riesgo para aspergilosis. En ese paciente, la recomendación que hago en mis charlas es, si llegan en emergencia, tomografía, y también o sea, esa opción, más no el uso de profilaxis. No el uso de profilaxis. No el uso de profilaxis. Y después de la publicación de ibrutinib, que era sobre todo casi totalmente en pacientes con múltiples terapias, entonces segunda línea, tercera línea, cuarta línea, llegaron publicaciones de los estudios pivotales con acalabrutinib y zanubrutinib, con casos de aspergilosis en primera línea. Entonces, no es solo porque acala y zanubrutinib son inhibidores de quinasa de Bruton más selectivos, sin embargo, de ser más selectivos, tener menos efectos colaterales para aspergilosis, el riesgo es quizás tan grande cuanto con ibrutinib. Ibrutinib es un fármaco inmunosupresor porque es indicación para terapia de enfermedad de enxerto contra huésped refractario a corticosteroides. Bueno, y usted que habla de eso, el ruxolitinib, ¿y ese grupo qué? Ruxolitinib tiene un riesgo más alto para herpes zóster y tiene un riesgo pequeño, pero más alto que para otras enfermedades, sobre todo para neumocistis. Ruxolitinib es dado para las enfermedades mieloproliferativas crónicas, sobre todo la mielofibrosis y la policitemia vera. Existe una indicación de no solo hacer el Shingrix, como también hacer una profilaxis para herpes zóster. Pero no existe ninguna recomendación formal, por ejemplo, para hacer Bactrim para profilaxis de neumocistosis en esos pacientes de mieloproliferativas crónicas. Sin embargo, que tengan un poco más de algo más. Es que llegué tarde y quería saber lo de Venetoclax, Ahí está la cosa. Bueno. Básicamente se hace reducción de dosis con azólicos, pero yo pienso que es mejor no hacer ninguna profilaxis. Dejar a los pacientes decidir si van a tener enfermedades fúngicas. No me queda duda si esto tiene un riesgo más alto. En especial los pacientes ambulatorios. Sí, van a sus casas. Independiente del nivel de neutropenia. Independiente del nivel de neutropenia. Los expertos dicen como si fuera un mielodisplásico neutropénico crónico. Interesante. ¿Algo más? ¿Tiene una pregunta? Hola. Secundaria, usted que usa cuando los vamos a volver, que usa derivados de la vida, que lo investigan, ISA, AFO, equinocatina, ahí cómo lo hacen. Sí, es muy difícil, porque tendría que hacer, mi elección es una equinocandina, pero el problema es que muchos de esos pacientes van a sus casas, no están hospitalizados. Entonces, yo no sé qué hacer. Porque si están en sus casas, no puedo usar ISA, no puedo usar BORI, no puedo usar POSA. ¿Qué haces? Amotericina B, 0,3 miligramos kilo. Sí, la próxima dosis de dosis intermitentes. Sí, dosis. 3 veces por semana, algo así.
Eso ha sido como la tradición, ¿Cómo? pero va a ser un problema con la Sí, vincristina. isavuconazol tiene un problema con la vincristina, es un inhibidor moderado, no tenemos datos. Porque para fluconazol se queda una duda. Si miramos la literatura, yo busqué literatura, tiene literatura que dice que no tiene ningún problema, tiene literatura que dice que tiene más efectos colaterales. Yo pregunté a unos 2 farmacéuticos clínicos muy expertos, uno me dice sí, otro me dice que no. Pero con fluconazol tiene datos. Con isavuconazol no tenemos ningún dato. Entonces, quizás que isavuconazol inhibe un poco más vincristina y va a tener neuropatías periféricas autonómicas reversibles. Entonces, yo pienso que es peligroso. Y lo que nosotros haríamos sería probablemente tratarlo por un periodo de 6 a 12 semanas con ANFO-B, probablemente 6. Y luego, en los otros ciclos, cubrirlo con anfotericina B en dosis bajas. Y pues porque pues las otras cosas serían muy problemáticas. Sí, depende también de la duración de terapia intensiva con vincristina. Muchas veces, cuando conseguimos manejar un poco el protocolo, dejamos la vincristina más para tarde, más para después, anticipamos otras terapias para la leucemia, ¿entiende? Por ejemplo, el BFM tiene unos ciclos con vincristina en el medio de la terapia. Yo digo, vamos a manejar, a postar esta vincristina más adelante, así damos más chance del organismo resolver más intensamente, con más fuerza las perigilosis, y damos vincristina quizás con ANFO-B. Bueno, ¿algo más? Bueno, doctor Nucci, muchas gracias muy formal por responder unas preguntas y la discusión sobre puntos muy... Excelentes preguntas, excelente discusión. Muchas ¿Puedo gracias. hacer una pregunta? Sí. ¿Qué les impresionó a ustedes, infectólogos, este estudio de dosis alta de anfotericina B para criptococosis en África? Porque tiene una publicación muy provocativa Sí. en CID que dice que quizás que va a ser mejor económicamente también para otros enfermos. ¿Qué piensan? Yo no sé qué pensar. Yo sé que salió como uno de los estudios más importantes del año. Es un estudio muy llamativo, pero yo aún me siento con temor en tratar un paciente con criptococosis de esa forma. Yo soy un poco más conservador. Yo lo trataría de la manera usual. Pensaría que para un contexto tan difícil como el África, donde un individuo no tiene como mucha cosa, pues bueno, sí, pero yo pensaría que pues, en un sitio como este, pues yo sería un poco más conservador. Pero las dosis altas de anfotericina B tienen, a lo largo de los años han sido muy llamativas. Por ejemplo, en leishmaniasis visceral, ¿no? Eso, dosis de 15 miligramos kilo, ¿no? Sí. Es interesante, Sí. porque Te realmente... doy 15 miligramos y vuelve de aquí a 2 semanas. Claro. No, yo sí creo que el mundo debe explorar más esa opción. Sí. New England siempre ha sido muy de lo que es en el África, se queda en el África, pero no aplica para el resto del mundo. Sí. Nosotros no estamos ni en Estados Unidos ni en África. En África. Pensaría que es interesante en los pacientes VIH, porque de todas maneras uno tiene, digamos, la ventaja de la reconstitución inmunológica. ¿Sí? Sí. En donde además pues del tratamiento, esos pacientes los vamos a poder recuperar. Yo tendría un poquito de temor, como dice el doctor Vélez, en los que no son VIH. Por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes que van a estar sometidos a una inmunosupresión en la cual probablemente a largo plazo tiene una probabilidad de recaída. De pronto ahí es como uno tiene como dudas. Pero pensaría que en el mundo del VIH puede ser interesante, porque pues, digamos los datos son muy buenos. ¿Y qué decir de rezafungina, 2 dosis, una semana, otra? Bueno, pero eso más es que todo tiene que ver con su vida media, otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Mientras la anfotericina B es como un golpe muy duro de una sola vez. Es como otro concepto. Oh, yo creo que hay cosas, van avanzando y hay cosas interesantes. Interesante. Sí.
Sí. También hay como una intención en histoplasma, ¿no? También Sí, exacto. de ver también algo parecido. Bueno, ¿algo Muy más? bien. ¿Nos fuimos? Excelente. Doctores, muchas gracias. Gracias a ustedes, sí, muy formal. Una pregunta que se quedó ahí como... Digamos, nosotros tenemos una visión que el casco lo usamos más que para el hematológico. Anedular, porque tiene pues ese efecto estático para el espíritu. Y anedular fungina, en Colombia no hay metafungina. Y anedular fungina un poquito más como para la cándida. Casi no lo usamos en hematológico. ¿Qué opinión hoy sobre el desarrollo de las farmacias?